Hola, muy buenas tardes, colegas, compañeros médicos residentes, técnicos radiólogos, compañeros radiólogos. Muchísimas gracias por su asistencia. Para mí es un gusto darle la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina, bajo este tema, Revelando lo Invisible, la revolución de la mastografía con contraste. Doctora Flavia, bienvenido a Community. Para mí es un gusto darle esta bienvenida. Usted está inaugurando nuestra primera actividad y pues adelante, es un gusto contar con su presencia. Pues de Buenos Aires, Argentina, para mí es un placer, es un honor la convocatoria una vez más. Felicitaciones por estas acciones que no tienen fronteras. Eh, para mí es un honor realmente estar con ustedes y les agradezco mucho la posibilidad de poder compartir mi experiencia. Así que nada, en honor del tiempo, yo quisiera que vamos a empezar con la disertación en particular, como muy bien me presentaron. La idea es poder introducirlos a un método que está revolucionando el campo de las imágenes mamarias. Me presento, soy la doctora Flavia Sarquís, gracias por todos los honores. Soy una entusiasta en el campo de las imágenes mamarias y me desempeño con muchas ansias, tanto en lo asistencial como en lo académico, porque yo creo que debemos seguir haciendo más por nuestras pacientes. Y estos espacios son realmente muy frondosos para poder seguir cosechando tantos jóvenes que espero que llegue el mensaje para seguir investigando en el campo fascinante de las imágenes mamarias. Hoy quiero compartirles lo que yo aprendí, tal vez sea la primera de muchas y espero que así sea, sobre la mamografía con contraste, que es una técnica muy valiosa que puede proporcionar información crucial para la detección y el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Por qué se lo considera un procedimiento de vanguardia? Vamos a desarrollarlo en el devenir de la presentación, pero sinceramente es una técnica fácil y que da muy buenos resultados para nuestras pacientes. Se lo considera un procedimiento especializado porque identifica anomalías de forma avanzada. Y vamos a ir entendiendo el porqué. Se realiza después de la administración o la inyección de un material de contraste, que en este caso es solución iodada. Y luego se adquieren las imágenes en la misma posición, en el mismo equipamiento de mamografía, en la misma instalación, y esto implica un confort no tanto para la paciente, porque la paciente conoce el método, sino también implica una agilidad para el aprendizaje y la curva de aprendizaje de los médicos y de los técnicos radiólogos, porque en sí es una mamografía que se hace luego de la inyección de contraste endovenoso. ¿Y qué permite? La visualización de la morfología tumoral antes que tenga forma. ¿Por qué? Porque va a mostrar la visualización detallada del tamaño, la forma y las características de los lechos vasculares. Tiene el mismo principio que la resonancia magnética y esto puede ayudar a diferenciar lesiones benignas y malignas antes de que tengan forma. Y esta información se la considera un diagnóstico adicional para mejorar la precisión, detección y diagnóstico del cáncer de mama que tanto nos ocupa hoy. ¿Cuáles son las ventajas entonces? La detección más eficaz, costos reducidos, porque el equipamiento no tiene los mismos costos que la resonancia y es un procedimiento mucho más rápido. Se hace una adquisición rápida en tiempo real y esto permite también un flujo de trabajo optimizado, porque en el mismo equipo podemos continuar haciendo mamografía de forma habitual. Y también, un tema no menor, la mayor comodidad de la paciente. Otra de las grandes ventajas es la reducción de la necesidad de imágenes adicionales porque nos apoyamos en el alto valor predictivo negativo que tiene si realmente el examen es negativo. La mamografía ha sido la técnica de detección que ha posibilitado la disminución de la mortalidad del cáncer de mama en los últimos 30 años. Pero sabemos que no es perfecta y es ineficiente para población con mamas densas y para una población que requiere más. ¿Cuál es la población que requiere más? La población de alto riesgo. Necesitamos llegar más temprano al diagnóstico de lesiones a edades más tempranas. Pero lamentablemente, la resonancia magnética
tiene la gran desventaja de la accesibilidad, ¿sí? Tiene la gran desventaja de los costos, del mayor tiempo de examen y de las contraindicaciones. Para todo esto, llegó la mamografía con contraste para dar soluciones a esta población. Y no solamente para la población de alto riesgo, sino para dar respuesta a cuando falla la mamografía, sobre todo en pacientes con mama densa, que como sabemos, de acuerdo al grupo etario, obedece al 40-50% de la población. Y esto quedó bien demostrado en un trial que fue publicado en el año 2022, en el cual, gracias a la adición de resonancia magnética, es decir, utilizando un método funcional, se detectaron más de 16 cánceres en población de 1.000 pacientes que la mamografía no había detectado lesiones. Con este mismo principio está en curso el ensayo clínico CIMIS, en el cual se va a utilizar los mismos principios o los mismos objetivos, pero utilizando mamografía con contraste. En la población con mama densa, entonces, que es una población frecuente, es una población en la cual la mamografía no es suficiente y es una población que debe estudiarse más porque tiene de 4 a 6 veces más frecuencia para desarrollar cáncer de mama. Esto es lo que agregan los métodos complementarios que tenemos. Vemos que los estudios funcionales, entiéndanse, la mamografía con contraste o la resonancia magnética son los que más agregan. Entonces, ¿podemos abastecer a toda la población masivamente de resonancia magnética? Lamentablemente no. Hoy tenemos en el escenario diagnóstico la mamografía de la energía con contraste con la misma o más especificidad en algunas ocasiones y con similar sensibilidad. ¿Qué nos puede ayudar la mamografía con contraste entonces? A detectar lesiones ocultas, a la evaluación prequirúrgica, a la mejor evaluación de pacientes con mama densa, a la evaluación de cáncer de mama de origen desconocido, a identificar si aparece un cáncer de mama metastásico, a poder diagnosticar el origen del desconocido. Y todo esto mejorando la detección de un tumor primario que en algunos casos es complejo. Podemos ser más eficientes evaluando multicentricidad, multifocalidad, bilateralidad. Todo esto nos lo permite la utilización de un método funcional. Los usos más frecuentes son poder estadificar mejor el carcinoma in situ, evaluar el componente invasivo, valorar los márgenes post cirugía, diferenciar el tejido cicatrizal, evaluar lesiones indeterminadas e incluso guiar los procedimientos intervencionistas guiados por contraste. El cáncer de mama loburillar, que para todos es un dolor de cabeza porque muchas veces es muy difícil de diagnosticar, también es mejor evidenciado con los métodos funcionales. Todo esto permite que, por ejemplo, en el caso de esta paciente, en el cual tenía una mama heterogéneamente densa y que por mamografía hubiera pasado inadvertido, gracias a la utilización de mamografía de la energía con contraste, pudimos pesquisar una lesión de reciente aparición, pequeñita, tratable, y se puede salvar la vida a las pacientes. Es decir, todo esto tiene un impacto muy importante para la paciente, para el sistema de salud y para poder mejorar la evaluación morfofuncional de las pacientes que acuden a los centros de salud mamaria. También hay experiencia en el mundo para lo que se llaman centros que están dedicados a poder definir el mismo día el diagnóstico de certeza. Eso se llamó en algunos centros el One Stop Clinic. Gracias al poder de la mamografía doble energía con contraste, podemos diferenciar si la lesión es benigna, maligna y hasta incluso biopsiarla. Todo esto entonces ha sido resorte en la última década de una gran batería de investigación en el cual la evaluación morfofuncional es más eficiente, en la cual se evita la cantidad de biopsias innecesarias, en el cual se demuestra la agudeza diagnóstica, se monitorea el tratamiento adyuvante, podemos ver qué pacientes son buenas respondedoras o no, podemos diagnosticar mejor la multifocalidad, la multicentricidad, y todo esto está haciendo cambiar incluso la planificación de los criterios de valoración incluso ante un cáncer de mama conocido, porque ¿qué pasa? Vamos a operarla, pero esa paciente tiene hallazgos preoperatorios gracias a la utilización de estos métodos y esto conduce a cambios en el tratamiento primario. La información es mucha, la información es mucha e incluso es un método que al principio se pensaba que no y con el mejoramiento
de la técnica pudimos ver que estas pacientes también pueden ser evaluadas incluso con la colocación de implantes mamarios o los dolores de cabeza que implica la evaluación diagnóstica en una paciente con inyección de sustancia siliconada, ¿sí? Entonces, no viene a reemplazar ni a pelear con la resonancia. Es un estudio que puede evaluar la extensión del cáncer, que puede evaluar la prolongación axilar si es evidente, obviamente, en la mamografía, si no tenemos la ecografía, puede diagnosticar metástasis perdidas y sabemos que la resonancia sigue siendo la modalidad de imagen preferida para algunas indicaciones precisas, porque es un estudio multiplanar. La mamografía es un estudio planar. Si yo quiero evaluar una lesión muy posterior, obviamente que la resonancia es mejor, pero para todo lo demás puedo llegar a tener a la mano un estudio mucho más sencillo y costo eficiente, ¿sí? Muchas investigaciones en los últimos años demostrando la misma certeza diagnóstica que la resonancia, posibilidad de ser más eficientes con nuestros pacientes, teniéndola como una alternativa viable, mostrando similar detección del cáncer de mama, y no la podemos comparar, a veces la quieren comparar incluso con tomosíntesis. Esto es un estudio funcional. Por supuesto que la mamografía con contraste va a ser superadora incluso a la tomosíntesis. Tenemos que tener en tema que es un estudio que tiene una década y que está demostrando buenas respuestas a las indicaciones que veníamos estudiando para resonancia. ¿La va a reemplazar? No, va a convivir. Va a ser el médico que elija y conviva con esta nueva tecnología para poder elegir, como se hace en los grandes centros del mundo, qué estudio optar ante cada paciente. Recientemente salió publicada esto, incluso comparándola con resonancia magnética abreviada. De nuevo, sin competir, hay estudios que ya están comparando y que dicen que estos estudios apoyan el rendimiento diagnóstico de la mamografía con contraste, así como el protocolo abreviado. Está en el médico interviniente optar cuál es el mejor estudio para sus pacientes. Todo esto está evaluado con métricas de rendimiento, análisis estadísticos, comparaciones. Tenemos que conocerlo, ¿sí? Entonces, estas compensaciones van a justificar la mayor consideración de cada característica de cada población y poder después elegir a quién y cuándo indicarle qué método, ¿sí? Obviamente hay muchos más estudios en consideración y nos invita a todos a seguir estudiando e interviniendo en cada una de nuestras indicaciones. Sabemos que hacen falta en investigación futura estudios de cortes más grandes que analicen la costo-efectividad, el estudio de seguimiento a largo plazo, pero la conclusión es que esta investigación continua nos invita a la mejor precisión, a una accesibilidad más amplia, sobre todo para aquellas pacientes que sí necesitan más de lo que les podemos ofrecer muchas veces. Por ejemplo, monitoreo de tratamiento, detección de carcinoma in situ residual o más extenso, y también considerar a la paciente, porque es un estudio que implica y está demostrado por un trial que reduce la ansiedad del paciente y los costos de atención médica. ¿Por qué? Porque la preferencia del paciente fue mayor gracias a que se parece al estudio por ella conocido, que es la mamografía convencional. Todo esto hace que pensemos en la paciente, sea nuestra protagonista por tiempos, por confort de posicionamiento, y los avances prometedores en tecnología nos hablan de más investigación, de tal vez poder hacer mamografía 3D con contraste, aplicar más la inteligencia artificial a esta técnica y a todos los ensayos clínicos en curso que nos van a dar más respuestas. Ya existen plataformas, por ejemplo, de inteligencia artificial que apoya a los radiólogos que informan mamografía con contraste. Entonces, toda esta creciente adopción, ¿a qué nos lleva? A mejores resultados para pacientes, a mayor detección del cáncer, a adopción creciente, a considerar en el sistema de salud un estudio que nos puede dar
los mismos resultados con menor costo y entonces nos puede hacer gestionar mejor y más eficiente el sistema de salud, tener un acceso más amplio. La realidad es que consideramos que la mamografía con contraste es la próxima generación en detección del cáncer de mama. En cuanto a dosis de radiación, si bien tiene más, no hay que tenerle miedo porque ya hay estudios que demuestran que es un estudio factible y está respetando las dosis de radiación de los comités internacionales de radioprotección y si pensamos en la cantidad de estudios que nos obvia, también estamos ahorrando en dosis. La relevancia clínica es que la mamografía con contraste proporciona una visualización efectiva de la lesión dentro de los límites de radiación seguros, mejorando la precisión de las intervenciones percutáneas y que nos apoya la posible consideración de una gama más amplia de procedimientos de salud mamaria. Los puntos claves es que el tema incluso de la radiación no nos debe preocupar porque estamos dentro de límites seguros. Todos estos hallazgos nos invitan a seguir estudiando y a seguir poniendo en la mesa la alternativa avanzada que nos permite para la detección del cáncer de mama de la mamografía con contraste. Muchísimas gracias y espero haber sido clara sobre esta introducción de lo que es este método que a mí me apasionó desde el momento que lo empecé a estudiar y más aún desde que lo practico. Muchísimas gracias, doctora Flavia. Aquí, de este lado, hay ya una serie de preguntas que nos hicieron, nos están haciendo llegar. Y si nos podría apoyar, hay un Ale Duarte de México nos pregunta, ¿la mastografía contrastada nos ayuda para las atipias? Claro que sí, justamente nos va a ayudar a detectar la vascularización anómala de las lesiones malignas. Ok, perfecto. Y una pregunta, esta es una pregunta personal. Profesionalmente, entendemos el beneficio de la mastografía contrastada, ¿no? En comparación costos, calidad con la resonancia magnética, el enfoque precisamente para captar mayor número de pacientes. En México y Latinoamérica, ¿en qué países usted considera que ya tienen un avance significativo y cuáles considera usted que podrían ser las barreras que podrían existir como para poder tener una adopción más grande? Problemática específica, México y Latinoamérica. Bueno, en México yo estuve recientemente en un congreso de la Asociación Mexicana, la verdad que hay sitios que tienen muy buena experiencia, no los quiero nombrar porque no sé si hay conflictos de interés, pero hay muy importantes centros con vasta experiencia que la verdad deben estar orgullosos en México sobre mamografía con contraste, centros oncológicos, centros de screening. La verdad que México justamente es uno de los ejemplos de la gran adhesión que ha tenido el método. ¿Por qué? Porque no siempre la resonancia está disponible. Y yo recientemente también estuve en Costa Rica y me llamó la atención porque hay países que sí tienen resonancia a nivel público, pero que el sistema es tan engorroso para llegar al turno de la resonancia y tener un reporte que puede tardar hasta 6 meses. Entonces, imagínense de qué sirve tener disponible una técnica que la paciente va a tardar hasta 6 meses en tener su resultado, ¿sí? Entonces, en Brasil ya se realiza, en Uruguay también se realiza, en Chile, en centros oncológicos e incluso en medicina pública, ¿sí? La verdad que en Latinoamérica cada vez tiene más adopción, lo mismo en Panamá. Así que hay que estudiarlo y hay que seguir teniéndolo en el radar de la gestión diaria. Ahora, desde el punto de vista profesional, por ejemplo, entendemos que los médicos ginecólogos refieren a este tipo de pacientes para realizar este tipo de estudios. Entendemos que la captación se lleva por dos tipos de profesionales: ginecología, imagenología, radiología como tal. ¿Cuál Uh usted -huh. considera que es la principal barrera como para que los médicos clínicos, ginecólogos, que son los médicos de primer contacto cuando una paciente va a una revisión anual, puedan significar una barrera para la adopción? Tenemos que hacer más difusión sobre los médicos clínicos, tenemos que involucrar más a los médicos residentes, a los médicos radiólogos, a los médicos especialistas en imagen mamaria para su difusión. Desde su punto de vista muy personal, ¿cuál usted considera que podrían ser las estrategias que podrían apoyar a una adopción? Bueno, la buena noticia es que si bien cuesta,
la adopción es mucho más rápida y fácil para la mamografía con contraste que para la resonancia, porque la resonancia es el día de hoy que hay muchos médicos enviantes, llámese ginecólogos, médicos de atención primaria, cirujanos, que no la entienden, ¿sí? Entonces, pero, ¿cuál es la limitación? Es demostrarle las indicaciones que realmente les van a cambiar. Porque, por ejemplo, la estadificación preoperatoria les van a cambiar el planeamiento quirúrgico y el tratamiento de las pacientes, ¿sí? El demostrar que un carcinoma in situ es más extenso que las microcalcificaciones que nosotros vemos, también va a cambiar. El cambiar la terapéutica, el estadificar mejor, el detectar en una mama densa lesiones inadvertidas por los métodos convencionales, en mostrarles bilateralidad, multicentricidad, multifocalidad, pero para todo eso tenemos que seguir comprometidos con la educación. Ok. Tenemos dos preguntas adicionales, doctora. Una que considero relevante es de Marlene Guerra, de la Ciudad de México. Ella nos Sí, pregunta, ¿qué entrenamiento adicional se requiere para los radiólogos y técnicos que realizan este tipo de estudio? Yo creo que va más orientada a el tiempo que involucra, si es un curso de actualización, si es un diplomado, si es un curso de alta especialidad. no, ¿Qué información nos puede? bueno, hay cursos desde las sociedades científicas internacionales, por ejemplo, USOBI tiene muy buenos cursos. Después, bueno, todo esto también es muy útil. La realidad es que la técnica de mamografía, yo no sé, depende de las legislaciones en cada país. Lo que difiere a la mamografía Ok. convencional es la inyección de contraste endovenoso. Entonces, lo que tienen que hacer es, no sé si en mi país es un médico que inyecta el contraste, lo mismo que cuando se hace tomografía. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que tienen que tener. Y también que todos los actuantes, al igual que sucede con tomografía o cualquier método con contraste, deben tener un mínimo entrenamiento por si, aunque son muy infrecuentes, suscita una reacción adversa. ¿Sí? Ok. Pero el resto, la lectura es facilísima porque es ver los sectores que iluminan, a diferencia del gran aprendizaje que implican entender las secuencias de resonancia. Y el tiempo no lleva más de 10 minutos. Al minuto cero se inyecta, al minuto 2 comienzan las 4 adquisiciones convencionales y luego se puede hacer uno o dos más al final. En total son 7 9 minutos como mucho de estudio. Y enseguida ya va a la estación de trabajo. Ok. Ulises Romo, de aquí del Hospital General de México, de la Ciudad de México, nos pregunta, ¿cuáles son las limitaciones actuales de esta técnica y qué investigaciones considera usted relevantes que se están llevando actualmente para poder Bueno, superarlas? perdón, un poco lo dije en mi presentación, la limitación es la mayor difusión, la resistencia de algunos que solamente confían en la resonancia, pero eso, los trials y los resultados de los ensayos clínicos lo están respondiendo. ¿Sí? Muchos usuarios, hasta que no comenzaron a realmente implementar la técnica, no creyeron. Es como todo, tenemos que hacer experiencia. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Flavia, por compartir conocimiento aquí en Community. A Y usted. pues también voy a compartir la charla, nada más la presentación de mañana. El día de mañana, permítanme, aquí está, presentar. Perdóname, Doc. Una Ah, pregunta. sí. Sí, Ok. Aprovechando el espacio, doctora Flavia, si es una última pregunta que nos pudiera ayudar. Yo estoy aquí en el equipo de Imaginai y se me hace importante nada más por último preguntarle en cuanto al procedimiento. Ahorita que estaba respondiendo las últimas preguntas me quedó claro un poquito lo que iba a preguntar, pero creo que sería mejor comentarlo completo. Me decía del procedimiento en cuanto después de la inyección hay cierto tiempo para poder esperar a que el contraste pues llegue de alguna manera vía intravenosa a la zona de la mama para poder realizar las imágenes y las adquisiciones. En cuanto a como tal el procedimiento de la mastografía contrastada, sería una fase simple, digamos unas adquisiciones sin contraste, las cuatro básicas supongo yo, y posteriormente se hace la comparativa con el medio de contraste, con la aplicación intravenosa, pero más o menos hay algún tiempo para las tomas posteriores a la inyección del contraste, o sea, hay algún tipo no. de tiempo.
Yo no me quise detener, podemos hacer un apartado, una conferencia apartada de cómo es la técnica de mamografía con contraste y cuál es la preparación y las indicaciones. La secuencia es así: minuto cero, inyección de yodo; al minuto 2 empiezan las adquisiciones habituales de mamografía, que el equipo las hace a alta energía y a baja energía en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, se hacen las Ok. adquisiciones comunes en alta energía y baja energía como si fueran una sola, pero el equipo hace las dos. Y enseguida hace la recombinación, que es la alta energía menos baja energía, y hace la recombinación y la sustracción, y muestran solo lo que ilumina o no muestra nada. ¿Sí? Pero el tiempo no es más de 7 minutos en total. ¿Y la dosis de medio de contraste se calcula por kilogramo de peso o es Uno, único? O es, sí, sí, la dosis es 1,5 mililitros por kilo peso, con un máximo de 100, 120 máximo. ok. Un gusto enorme y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Voy a compartir el título de mañana para que puedan verlo. Mañana, el día de mañana, vamos a estar hablando nuevamente con la doctora Flavia Sarkis. Igual a las 3 de la tarde en punto, hora Ciudad de México, 6 de la tarde, hora Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es transformando el diagnóstico, la inteligencia artificial como aliada en el ultrasonido mamario. Entonces, los esperamos el día de mañana para que podamos platicar acerca de este tema como tal.